Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spaniard Performance y hoy vamos a estar hablando del trabajo de tren superior en deportistas. Es una de las preguntas que me hacéis constantemente acerca de cómo realizamos este trabajo de tren superior con deportistas, si considero que es importante o no es tan importante como el trabajo de tren superior y aplicaciones prácticas de cómo se aplicaría esto con un deportista, al fin y al cabo. Entonces vamos con ello. Lo primero de todo, lo que tenemos que entender es que el trabajo de tren superior es importante, es una parte importante del entrenamiento, pero también tenemos que entender que en la gran mayoría de deportes, no podemos generalizar porque nos vamos a encontrar con deportes que van a tener unos requerimientos diferentes, pero en la gran mayoría de deportes el tren inferior va a ser el que va a determinar el rendimiento, digamos, a nivel de velocidad, a nivel de potencia, a nivel de fuerza, simplemente porque vivimos en la Tierra, estamos en gravedad y la única manera que nuestro cuerpo tiene de producir fuerzas, ya sea con el tren superior o con el tren inferior, es a través del tren inferior en contacto con el suelo y utilizando la gravedad. Por lo tanto, no importa el tipo de trabajo que estemos haciendo, normalmente vamos a necesitar el tren inferior para realizar este tipo de trabajo. Eso se va a ver cambiado si, por ejemplo, estamos hablando de un powerlifting que tiene que realizar trabajo de press de banca. Es completamente diferente. Pero cuando estamos hablando de cualquier equipo de deporte de campo, de deporte de equipo, nos encontramos con que siempre va a ser necesario el tren inferior. Entonces vamos a tener eso en cuenta lo primero. Lo segundo, cuando yo hablo de tren superior me gusta diferenciar dos cosas importantes. Una son las necesidades deportivas, con qué deporte nos estamos encontrando, cuál es la arquitectura de ese deporte, cuáles son las necesidades de ese deporte, cómo se juega ese deporte y después el rol del tren superior en general cuando nos encontramos con el día a día y con las acciones diarias de cualquier deportista, sea quien sea. Entonces lo primero de todo es que lo primero que tenemos que hacer es analizar las necesidades deportivas del deporte con el que trabajamos, porque si estamos trabajando con un lanzador de jabalina, no va a ser lo mismo que si estamos trabajando con un jugador de baloncesto. Completamente diferentes necesidades respecto al tren superior. Podemos estar completamente de acuerdo que el tren superior en un lanzador de jabalina va a ser infinitamente más importante que en un deportista de baloncesto cuando hablamos de ejercer rendimiento puramente a nivel físico. Estamos hablando de tirar de triples, hacer entradas, por supuesto es tan importante como lo puede ser en un lanzamiento de jabalina, pero si estamos hablando del trabajo que nosotros hacemos en el gimnasio acerca de rendimiento, no lo es. Entonces, el uso del tren inferior, ¿qué uso se le da dentro de ese deporte? Si realmente tiene una parte tan crítica a la hora de producción de fuerzas, a la hora de lanzamientos, a la hora de golpeos. Y lo segundo es el índice lesional. ¿Qué índice lesional tiene el tren superior en el deporte que nosotros trabajamos? Una vez más, por poner un ejemplo, el ejemplo del vóley, sabemos que a nivel de hombro, como en el béisbol, nos encontramos con un deporte con el cual hay un mayor índice lesional cuando hablamos del hombro, por ejemplo. Hablamos del hombro, hablamos del codo, la muñeca, lo mismo nos encontramos con golf, con el codo, con el hombro, asimismo. Entonces, en cuanto nos damos cuenta que hay más lesiones, eso realmente nos da una pista también de que el tren superior va a tener un impacto mayor dentro del deporte. Y estamos hablando de lesiones fuera de contacto o lesiones que suceden simplemente a través del uso del deporte. La segunda parte, que para mí es la más importante, que es entender cómo funciona nuestro cuerpo, es el rol del tren superior en las acciones que nosotros realizamos día a día. Y tenemos dos partes muy importantes y no son simplemente diferentes ni exclusivas, sino que ambas pueden ir de la mano. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero es importante diferenciarlas. La primera es la transferencia, es decir, como hemos hablado al principio, la transferencia desde nuestra interacción con el suelo hacia el tren superior. Muchas veces yo pongo el ejemplo del golf, porque es un deporte con el que he trabajado muchísimo y nos encontramos con esa transferencia de la capacidad de interactuar con el suelo, con la capacidad de rotación y la transferencia de la fuerza de ese suelo hasta zona media, hasta la zona de tren superior, hombros y codos, que es muy importante. Por dar otro ejemplo, lo mismo pasa con el lanzamiento de jabalina, toda la parte de carrera, toda la parte de plantada, toda la parte de impulso, de rotación de cadera es muy importante para después esa transferencia a la parte de producción de la fuerza que tiene como objetivo el tren superior. Entonces, en esta segunda parte, que es la parte de la producción, el ejemplo más claro es el que hemos puesto al principio, un press banquista. Un press banquista, 100% la capacidad de producir fuerza. ¿Qué pasa? Que también influye mucho el tren inferior en este caso, pero es verdad que el tren superior tiene un papel importantísimo. Incluso si quitamos los pies del suelo,
nos encontramos con que es 100% una capacidad de producir fuerzas a nivel de tren superior. Entonces, otros ejemplos más específicos al deporte puede ser en voleibol, cualquier golpeo con el que nos encontramos, en béisbol, cualquier lanzamiento de bola, jabalina, cualquier lanzamiento de jabalina, lanzadores, cualquier lanzamiento de peso, de martillo, etcétera, etcétera. Son los ejemplos quizá más claros y podemos encontrarnos constantemente con hockey, con fútbol americano, con soccer en los empujes, soccer y me refiero a fútbol en este caso, perdonadme toda la gente de España y de Sudamérica, pero entendemos esas dos diferencias que, como he dicho al principio, no siempre van separadas, sino que pueden ir de la mano y en muchos casos así será. Vamos a la parte práctica del entrenamiento con el deporte. Lo primero que quiero hacer es un hincapié en lo que hacemos siempre a través de nuestro entrenamiento. El trabajo de preparación física es que nosotros nos estamos centrando principalmente en las bases generales de obtener resultados a nivel fisiológico, resultados en la capacidad de ejercer fuerzas, a alta velocidad. Ese es nuestro objetivo. El deporte se va a encargar de todas las cosas técnicas, no solo eso, sino que de las cosas técnicas que van acompañadas de producción de fuerzas. En béisbol, por ejemplo, un lanzamiento de ese balón, de esa bola de béisbol, va a ser súper específica al deporte. No solo va a ser específica la técnica, sino que también el propio lanzamiento, que involucra mucho rango de movimiento, mucha producción de fuerzas y mucha velocidad, que son partes generales que nosotros ya trabajamos, pero eso va a ser la especificidad de ese trabajo, es decir, ese trabajo de manera específica. Nosotros lo hacemos de manera general. Entonces, al tener la división de estas dos, me gusta dividir el trabajo que nosotros realizamos en dos partes. La parte de la transferencia, que para mí es la primera parte que realizamos dentro de un entrenamiento, que van a ser trabajo de lanzamientos, con balón medicinal, con kettlebells, cualquier tipo de lanzamiento, trabajo balístico, etcétera, etcétera. Podemos incluso hacer trabajo de oscilatorios con barra, con mancuernas, con gomas. Y segundo, que para mí es muy importante y se ha convertido en una pieza muy importante, es que todos los olímpicos, al fin y al cabo, involucran esa transferencia de fuerzas, esa capacidad coordinativa entre la producción de fuerza del tren inferior y del tren superior, y al final esa transferencia de la fuerza al tren superior. Entonces, esas dos partes son las con las que solemos comenzar todo ese trabajo de transferencia, digamos, de tren inferior a tren superior, y en algunos casos no solo es transferencia, sino que es la capacidad de ejercer fuerza a alta velocidad, como pueden ser lanzamientos en los cuales estamos tumbados en el suelo, o lanzamientos en los cuales lanzamos contra el suelo y el tren inferior no está influyendo más que de manera isométrica. Y la segunda parte, que es la parte de producción. La parte de producción y cómo ayudamos al cuerpo a poder producir esa fuerza, como hablábamos, por ejemplo, en vóley, la capacidad de ejercer un spike, de ejercer un golpeo del balón más fuerte. Todo eso le vamos a ayudar al deportista a través del trabajo de fuerza lenta, como puede ser un push press, como puede ser un press de banca con mancuernas, unas flexiones, unos dips, pull-ups, cualquier ejercicio de esa modalidad es lo que va a entrar dentro de la parte de producción, digamos. Y la última parte, que para mí es una parte súper importante y que en muchos casos se da por alto, se pasa por alto, pero que tenemos que tener muy en cuenta porque muchos deportistas les ayuda, no tanto al nivel de producción de fuerzas como al nivel de confianza mental, que es la masa muscular en el tren superior. Tanto deportistas masculinos como femeninos, chicos y chicas, acaban prefiriendo, les acaba gustando hacer un trabajo de estética. Un trabajo puede ser de ganancia de masa muscular, un trabajo de bombeo, cualquier tipo de trabajo. Aparte de que es un trabajo divertido para ellos, es un trabajo que si conseguimos ciertos resultados, a la vez no solo que ganamos masa muscular, sino que conseguimos mejorar los resultados de transferencia y de producción, conseguimos un combo perfecto. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo los resultados de rendimiento que buscamos y estamos consiguiendo los resultados de estética que a los deportistas les gusta tener. Cuando tú juegas con una camiseta un poco más apretada, cuando tú juegas con una camiseta de tirantes, a ti te gusta que eso se note. Entonces, a la mayoría de deportistas también tenemos que tenerlo en cuenta. Sabemos que no es la parte más bonita del entrenamiento para un preparador físico, pero sí que es una parte importante y a la cual le podemos dar un juego muy interesante, muy divertido y que puede pasar a formar parte del entrenamiento de tren superior. Por lo tanto, ya veis la división que nosotros hacemos dentro de nuestros entrenamientos. Por poner un ejemplo rápido, en los 2 últimos años con voleibol nosotros entramos con un índice lesional más o menos de entre un 15 y un 23% aproximadamente de hombros y codos, y hemos pasado a tener entre un 2 y un 3 con algo por ciento,
que es apenas nada, que lo único que eran dolores que habían sucedido a través de pequeños errores que habíamos cometido y simplemente mala suerte. Entonces, eso a través de este trabajo que hemos mostrado aquí, lanzamientos olímpicos, fuerza lenta y trabajo de hipertrofia que hemos hecho con los deportistas. Por lo tanto, hasta aquí el trabajo de tren superior. Publicaré un short también, que supongo que lo veréis, corto en Instagram, donde empezaré a subir un poco más vídeos de cómo hago yo mis trabajos de tren superior, cómo lo hago con mis deportistas, para que lo podáis ver. Así que nada, como siempre, os recuerdo que tenéis todos los recursos gratuitos abajo. Podéis entrar a la comunidad Spaniards, donde podemos empezar a hablar de lo que queráis. Podéis empezar a interactuar con otros Spaniards, con otros deportistas, opiniones, nutrición, estética, fuerza, saltos, pliometría, sprint, lo que queráis. Y si queréis entrar directamente, os recomiendo que entréis a Spaniard Method 2.0 y Sin Material y Foundations. Nos vemos en el próximo vídeo.